Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar de inmediato con la profesora Tesali González. Ella es profesora de la Universidad Central, de la Universidad del Zulia, ¿cierto? Ok. Sí, correcto. Y entonces tengo entendido que usted es miembro también de la Academia de Ciencias Económicas. Es economista, por supuesto. Correcto, ajá. Sí, Bueno, nada más indicado para nosotros que hablar hoy de un tema que está en boga y es qué puede pasar con Venezuela en el estado en que está si notamos que los verdaderos liderazgos en todas las áreas del quehacer nacional, sobre todo en el área productiva, se han ausentado la mayoría por las circunstancias que se están viviendo allá, pero al mismo tiempo no han dejado de prepararse y estando afuera, yo me imagino que están estructurando planes y programas para cuando corresponda ir al rescate, llevar la mayor actualización posible en cuanto a cómo marchan las corrientes económicas, los paradigmas que están cambiando en todas las esferas productivas del mundo, la tecnología. O sea, cómo abordar todos esos temas en un momento en que el país está en una crisis tan profunda. De entrada, me imagino que los programas tienen que llevarse preconcebidos para empezar el rescate de forma gradual en cada una de las áreas productivas. ¿Está usted involucrada por casualidad en algunos de esos grupos que están trabajando en esa dirección? sí, sí, estamos involucrados, sobre todo desde la academia y desde el Instituto de Investigaciones de la Universidad del Zulia, pues nuestro norte hoy día es generar propuestas, generar herramientas justamente para conectar a Venezuela nuevamente con los sectores de productividad y de competitividad. Indudablemente desde esos dos institutos los considero preparados hoy día para generar ese tipo de respuestas, cuando Venezuela, por supuesto, lo permita y así lo requiera. Lo requiere desde hace mucho tiempo, que lo permita es un freno que ya todos de alguna manera conocemos. Sí, yo le preguntaba porque es que yo estoy en conocimiento pues que en Benamérica, que es una de las organizaciones con las que tenemos alianza comunicacional, tiene varios comités de trabajo, tiene un comité en el área de petróleo, otro en el área de energía, otro en el área de economía y finanzas, otro en el área de la academia. Bueno, y todo ello conjuga de verdad unos valores esenciales que se tienen que tomar en cuenta. Yo no sé si en el interín hay también conexión con Venezuela en la forma en que está hoy día, con los sectores que quedaron allá, porque me imagino que ellos van a requerir de ustedes para justamente establecer ese binomio de actuación cuando corresponda. Ese vínculo se mantiene de manera regular. Indudablemente que sí, pues el objetivo fundamental de la creación de esa escuela es establecer o mantener esas respuestas en el momento requerido. Indudablemente hay sectores políticos y sectores gubernamentales que se alejan y a veces se acercan a este tipo de agencias, voy a decir, que ofrecen este apoyo, pero el objetivo fundamental de la escuela es generar ese tipo de comunicación en herramientas y en actitudes para el rescate de todos los valores perdidos en Venezuela. Y no solamente quizás en Venezuela, sino que esto puede crear un efecto derrame en otras latitudes o en otras fronteras latinoamericanas. Bueno, efectivamente, el tema es pertinente porque yo estoy viendo que se habla, por ejemplo, de una reanudación de relaciones con Colombia desde hace muchos meses, desde que el señor Petro asumió. Pero pasa el tiempo y no se concreta ninguna en definitiva. Hubo una reunión de cámaras de comercio de ambos países y de industriales y después no ocurrió ninguna otra. Pareciera que la motivación no se despertó del lado venezolano porque, o del lado colombiano, no sé cuál de los dos es el que tiene más resistencia a que se consolide esa reanudación de relaciones. Yo creo que son las dificultades que tiene el nuestro en cuanto a producción y ofrecer productos que Colombia pueda necesitar, y Colombia no va a hacer negocio si no ve que efectivamente pues va a tener una retribución respectiva también en esas áreas de producción, ¿no?
Bueno, tú lo has dicho, José. O sea, cuando hay este tipo de relaciones hay una palabra clave que es negocio. Si el negocio no es de ambos lados, indudablemente no hay una negociación, sino que hay una concesión de alguno de los lados. Y Exacto. efectivamente estaría viendo Colombia y por eso vemos, no, van a abrir las líneas aéreas, pero ¿cuál es la línea aérea? La línea aérea que se abrió es la que menos genera ingresos para Colombia. O vamos a abrir el puente Simón Bolívar. Entonces se abrió de un lado, del otro no, porque hay que generar un concepto fiscal de recaudación de impuestos y Venezuela no está dispuesto a ofrecerlo. Entonces se están generando allí situaciones caóticas en esa negociación que indudablemente no lleva a un feliz término para Claro, ambas. claro, claro. Yo se lo pregunto porque justamente usted viene de la Universidad del Zulia, donde yo sé que hubo programas bastante fuertes y sólidos en su momento entre Colombia y Venezuela a través de esa frontera. Hoy día siento que está disminuidísima, ¿no? Por cierto, hoy estaba viendo que inclusive en la Alcabala, en La Guajira, hubo un impasse con los indígenas porque no les permiten estar en la zona ni mercadear sus productos como tradicionalmente lo habían hecho. Y se ha generado una situación ahí bastante crítica que inclusive cayeron a pedrada a los funcionarios de la Alcabala porque no les permiten ni siquiera pasar. Entonces, no hay una reglamentación, no hay una disciplina, no hay nada concreto sobre ese particular. Eso lo tuvimos. Ahora, el Zulia, que es un estado productor agropecuario, petrolero y de otras áreas petroquímicas, o sea, definitivamente cayó en disminución con respecto al Táchira, por ejemplo. O sea, ¿usted siente que en estas formulaciones que se han hecho últimamente están tomando en cuenta de verdad el Zulia o la tienen ninguneada? Bueno, voy a ir a la primera parte que abordaste, la propuesta, la pregunta. Indudablemente, en la Universidad de Zulia, nuestro instituto de investigación tenía o tiene una línea de investigación en función de esa relación comercial natural, porque es una relación natural entre Colombia y Venezuela, fundamentada en los estados Táchira y Zulia. Indudablemente, eso ha venido decayendo porque lo que planteábamos antes, ya nosotros, nuestros ofrecimientos de intercambio natural con Colombia disminuyen, sobre todo con esta impasse entre los gobiernos anteriores a Petro y entonces allí donde se cierran esas negociaciones bilaterales, duermen esas relaciones. Sin embargo, la propuesta seguía en pie, esa relación natural de integración con ese país. Eso sigue, voy a decirlo, intacto, la propuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando los sectores productivos comienzan a ser improductivos y además de eso, incompetitivos, indudablemente nosotros llevamos la de perder porque entonces el comercio de Colombia hacia Venezuela, así fuese infructuoso, así fuese por caminos verdes, se hacía. Los mercados de Maracaibo, los mercados de San Cristóbal, de San Antonio del Táchira, estaban inundados de productos colombianos, más no así Mm. la corriente Venezuela-Colombia. Entonces, se hacían se mantiene esa situación hoy día. Con el Zulia, si nosotros cerramos la petroquímica, cerramos la industria petrolera, cerramos o disminuimos la producción agropecuaria y ni siquiera tenemos para alimentar a los sectores foráneos de la producción ganadera o agrícola del estado Zulia, indudablemente nosotros estamos perdiendo esa Claro, capacidad de producción y de exportación. Entonces, estamos cerrando nuestro abanico de opciones exportadoras. Y claro. entonces, allí indudablemente se van cerrando esos canales de comercialización y vamos, por supuesto, perdiendo competitividad.
Con el Táchira la situación es un poco distinto porque tenemos voy a decir, para pasar de Ureña a Cúcuta había solamente dos pasos, es una línea muy delgada. Entonces allí, de alguna manera, los ciudadanos, más no las políticas deliberadas de comercialización, hacen esas negociaciones. Y entonces por eso en San Antonio, en Ureña, pueden invadir con mayor facilidad al Táchira de productos colombianos. No, por supuesto, como venimos el caso del Zulia, donde nosotros estamos más restringidos en invadir de productos venezolanos a Colombia. Pero entonces allí en Táchira quizás se hizo un poco más flexible este tipo de relación. Pero con el Estado Zulia se fue cerrando estas opciones de comercialización natural. Ahora, a lo interno, vamos a poner el caso de que el Zulia no pueda comerciar con Colombia, pero para autoabastecerse como Estado. En un momento dado también se permitía enviar productos a otras regiones del país, de Venezuela misma. O sea, a mí me dicen que hoy la situación en el Zulia es tan idéntica a cualquier otra región de Venezuela, que no tiene ni siquiera para autoabastecerse a sí mismo. Esa situación está también en el área agropecuaria, por ejemplo. Exactamente igual. Tienen déficit de producción de carne y de otros Es, productos derivados. es tan impresionante la disminución del consumo de carne en el estado Zulia como en el estado de Los Llanos, que voy a decir son los dos puntos álgidos de producción ganadera o agrícola. Lo mismo ocurre con la producción agrícola básica de los estados andinos. Estoy hablando de Mérida y de Trujillo, también completamente desasistidos. En el sentido de que ni siquiera cuentan con fertilizantes porque la petroquímica cierra. Exacto. Entonces allí bajan también la productividad. Y entonces vemos un estado Zulia que es productor de carne y de plátano, por decirte alguna, agrícola, agricultura y ganadería, por decirte dos bienes, carne y plátano, o por decirte verduras y vegetales en la región andina, estamos también completamente desasistidos. En ese sentido de que no tenemos cómo abastecernos. Y entonces allí viene esa disminución en el consumo de la dieta diaria de cada ciudadano, donde se supone que sus estados están entonces produciendo ese tipo de bienes de estos ancestrales. Qué Hasta la bueno fecha. qué bueno que usted mencionó el rubro plátano, porque acabo de leer por allí que hay una situación crítica con ese producto, porque hay un hongo que está diezmando las plantaciones. Correcto. En el sur y esa situación se ha medido en exactitud, está crítica la siembra, está crítica la cosecha. Esta crítica a la cosecha, porque aunado a las lluvias del año anterior hasta entre el mes de agosto y el mes de noviembre, el hecho de que no se mantuviera voy a decir, adecuado la entrada de aguas fluviales a toda esta zona que es fácilmente inundada. Entonces habían diques que controlaban esas entradas. Eso como no había mantenimiento, inundó toda la región y una pérdida casi del 80% de la plantación de este rubro. Aunado a esto, entonces, los medianos y pocos productores fuera del estado Zulia, ahora están desde Aragua, viene o sea, se viene desde Aragua, corriendo hasta el estado Zulia, pasando por los estados centrales y hasta el estado Zulia, esta plaga que indudablemente va a originar el sacrificio, porque Hay que eliminarla, sí. hay que eliminar la plantación porque no es controlable desde otro punto de vista, voy a decir, químico ni físico, sino que sencillamente hay que eliminar la planta para poder eliminar el hongo. Entonces, esto, o sea, como que va sumando situaciones
adversas a la producción de algunos bienes y servicios donde nosotros teníamos ventajas comparativas y después competitivas. O sea, que Porque, estamos a riesgo de que Venezuela tenga que importar entonces ese producto en un corto plazo porque las plantaciones que ahora se van a eliminar porque están dañadas, o sea, tomaría cuánto tiempo recuperar esos sembradíos. correctamente, porque después que entonces se elimine el sembradío, hay que hacer un tratamiento a la tierra Ujú, porque el hongo está, o sea, sale es desde la tierra y contamina la planta. claro. Están hablando de un periodo incluso de 2 años y más, o sea, sí se trata de recuperar rápido, pero estamos induciendo que va a ser Centroamérica la que pudiese estar exportándonos o nosotros importando, claro, este tipo de bienes, que para la dieta del venezolano es esencial, sobre todo el zuliano El venezolano en general, sí, no hay duda, claro. Ujú. Ahora, para irnos al detalle ya más formal de la conversación, estamos en esa crisis, tenemos años con ella, cada día se agudiza más. Las opciones de financiamiento para el campo no existen, la banca está trancada. Entonces, frente a un panorama como este, o sea, ¿cómo formamos líderes en el campo productivo, en el campo industrial, en el campo de, de la agroindustria, por ejemplo? O sea, si no vamos a tener materia prima, no vamos a tener, porque la carne también está muy disminuida la producción de ganadería en Venezuela, ¿no? Ellos dicen que está creciendo, pero la gente dice que no lo ve y que la carne que consiguen es importada. Correcto. Entonces, frente a un panorama de eso, y siendo que tantos profesionales se nos fueron, y empresarios inclusive, o sea, ¿con cuál liderazgo puede repotenciarse Venezuela desde el punto de vista de la producción? Si no lo está formando, las universidades están hoy día, y las escuelas de economía, y las escuelas de ingeniería, y las escuelas de agronomía, todas están prácticamente sin estudiantes. Correcto, correcto. Es una lástima. Incluso aparecen estadísticas de los rankings de las 10 mejores universidades de América Latina, donde la UCAP y la UCB siempre estaban en ese margen de las primeras universidades latinoamericanas. Hoy no están. Sin embargo, están dentro de las 100, pero dentro de las 10 no están. No están. Eso está diezmando indudablemente nuestra capacidad profesional. Si a esto, por supuesto, le sumamos la migración, que se están constituyendo en líderes, pero fuera, Fuera. fuera. Pues por eh, eso al comienzo de la entrevista yo me planteaba, o sea, ¿cuál es la posibilidad de que se mantenga ese vínculo? Porque se van a requerir todos estos profesionales que salieron y ahora con inclusive mejor formación que la que pudieran haber traído hacia estos países que los recibieron, ¿no? Deben estar preparándose y diseñando programas y estudiando pues las realidades de cada uno de ellos para que en Venezuela no se vuelva a cometer el error que se cometió en estos 20 años. La recuperación tiene que ser sobre la base de cosas muy ciertas, muy específica y con mucha ortodoxia, ¿no? Digamos así, pues, porque de in- verdad que no veo otra opción si no es valiéndose de los profesionales que salieron. en función de eso, te puedo decir que de nuestras universidades y nuestras escuelas de negocios, como la IESA, la concepción, liderazgo, está excelentemente concebida desde el punto de vista académico. Con la suma, voy a ponerlo desde el lado del optimismo, es que cuando estas personas preparadas académicamente salen de nuestras fronteras, entonces ya adquieren un trabajo de campo, ya tienen un background, voy a decir, empírico. Entonces, el líder es formado fuera, académica y empíricamente, definitivamente se constituye en un caballo de batalla. Exacto. Entonces, tú me dices, ese liderazgo para los sectores productivos. Vamos al liderazgo, voy a saltar aquí el liderazgo político, me voy al liderazgo organizacional. Ujú. Un líder, voy a decir, mm, de carácter empresarial
organizacional, todos lo conocemos. Sí, Es, es un líder proactivo, optimista, que sepa llegar, con unas cualidades de dinamismo y que ofrezca cambios y que los cambios sean aceptados. Eso es un líder. ¿Ok? ok. No estoy hablando de un Jesús, no estoy hablando de un Moisés ni de un influencer, para llegar al concepto menos tratado hoy día de lo que es un líder, sino básicamente concebido y académicamente concebido en esto. Ahora, por ahí hay un refrán que dice, con cobre, no sé si lo ponemos, con dinero cualquiera es líder, Eso indudablemente. es verdad. Entonces, con dinero cualquiera es líder. Ujú. ¿Qué está pasando? Que nosotros no tenemos ni dinero para invertir, porque la inversión en Venezuela podrás entender que si no hay ahorro, no hay inversión. Claro. Porque cuando pudimos acudir a esos flujos financieros internacionales a través de deuda, lo hicimos, agotamos y ahora ni siquiera los pagamos. Total que tenemos esa vía cerrada. Ujú. Entonces, desde el punto de vista de cada organización o de cada unidad productiva, hay esa caracterización donde el campesino, indudablemente, ¿quién va a ser su espejo y su líder? Tiene que ser el propietario, que Ujú. con las uñas, voy a decirlo, mantiene la producción. Yo estoy diciendo que es más apostolado incluso, va más allá de, de tener esa cara como liderazgo. Ya yo digo que en Venezuela el productor, el comerciante y el empresario es un apóstol. Sí, ha aguantado callado, pero está allí esperando Ahí la está. oportunidad de reflotar su negocio, ¿no? Sí. Ujú. Fíjate, te voy a poner como ejemplo la industria polar. No sé si me lo va a permitir, Lorenzo Mendoza ahorita me va a decir por qué. Industria polar es como esa cara de éxito que puede tener cualquier país. ¿Qué está pasando con Industria Polar? Industria Polar acaba de contratar a una empresa para que redimensione, ¿no? ¿Qué? Todo la pérdida que está teniendo Industria Polar. El lunes antepasado votaron 800, retiraron 800 empleados. Ujú. Esta semana 400 más en esa redimensión que está haciendo. Entonces ahora no es alimentos polar, sino que está generando un intercambio, una alianza con Pepsi, que también es industria polar, con Pepsi, porque Cervecería Polar cerró y está ahí casi artesanal, y entonces Alimentos Polar no cuenta con la materia prima nacional y Ujú. tiene un freno internacional que no le permite importar. ¿Qué está haciendo Industria Polar? Se fue a España, se fue a Estados Unidos y se fue a Colombia y se fue a otros países de América Latina Donde, para poder donde tiene seguridad jurídica para seguir invirtiendo y mejorando sus negocios. eso, eso. Eso te lo estoy poniendo desde el punto de vista industrial No, y desde el ejemplo más claro y más evidente para los venezolanos es ese porque todos sabemos de qué se trata, ¿no? es correcto. Sí, Y si nos vamos pero es que Polar no cuenta con la materia prima. exacto. Entonces, cuando consigue algún trigo, algún tanquero por ahí en una agua navegando para que le llegue entonces y poder producir la cebada, poder producir la harina, resulta que hay tantas trabas aquí que cuando le llega aquí ya llega contaminado con los animalitos estos que llaman los gorgojos y no sé qué. Mm, ¿Verdad? sí, Entonces, con esto lo que te quiero es poner un ejemplo de cómo son los frenos productivos en el país. sí. No, y Como, entonces se le antepone un condicionamiento a los precios y una cantidad de eh, cosas, a impuestos adicionales que definitivamente ahogan el entusiasmo del empresario. eh, exactamente. Entonces, ¿qué hace el líder allí? No tiene herramientas. Entonces se convierte en un líder difuso. Todos voy a decir, los empleados se reflejan en los líderes polar, en sus gerentes, en sus propietarios, pero es un liderazgo difuso. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la lógica racional de funcionamiento. Claro. Entonces, Ahora, ese problema lo tenemos en toda América Latina. Casi todos estos países padecen de lo mismo, ¿no? Ahí está el caso de Ecuador. Empieza a reflotar con una democracia y ya entonces quieren, a juro, insertarle otro tipo de sistema.
y en donde se ha instalado ese tipo de sistemas lo que han hecho es destruir, no han construido nada. Entonces, ese es un dilema gravísimo que tiene nuestro hemisferio y que es en el que nosotros en Radio Victoria, o con eso Televisión, Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, estamos empeñados en posicionar esos postulados nuevamente para que las comunidades reaccionen y entiendan que por la vía del izquierdismo y del totalitarismo no van a encontrar el desarrollo. Definitivamente, tiene que ser en libertad y democracia. Indudablemente. Entonces, por eso yo le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy, porque esto clarifica el panorama. El ejemplo que me acaba de poner ya para terminar de la empresa del Grupo Polar en Venezuela debe servirle a todos los latinoamericanos de una alerta bien temprano de cuál es el riesgo que se corre cuando se montan este tipo de sistemas, que acabaron con una industria, con un emporio empresarial en Ujú. distintas áreas y distintos Y productos que abastecían al país y que exportaba y que hoy día pues ellos lograron llevarlo prácticamente a la nada. Eso definitivamente es la demostración más palpable de que la lucha tiene que continuar y nosotros pues aquí le agradecemos mucho que esté con nosotros compartiendo estos testimonios y bueno, que se comprometa a estar con nosotros cada vez que pueda, porque pues ya tenemos su número y la vamos a invitar para que hablemos de ello. Y nos interesa mucho el estado Zulia también, que es un estado puntero a nivel nacional toda la vida y que hoy también pues está experimentando muchísimas dificultades. bueno, muchísimas gracias por esta invitación y abierta siempre a aportar ideas, a aportar de alguna manera herramientas y opciones para no solo Venezuela o el estado Zulia, sino también en este tipo de derrame negativo que tiene América Latina. Y sobre todo en ese punto que pusiste, tenemos hoy día Perú. Perú Bueno, hace la situación es gravísima. muy grave, extremadamente grave. Sí, Perú venía siendo la vedette económica de América Latina en los últimos 5 años. sí. Toma posesión Castillo, se sacan a Castillo y esto se volvió, de verdad, Un desastre total, sí. una situación muy caótica. Sí, señor. Bueno, hemos hablado con Tesalí González, profesora de Economía de la Universidad del Zulia, miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Y por supuesto, pues en esta conexión con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, queremos agradecerle muchísimo que esté con nosotros y que se sienta animada pues a continuar. Ya eso de Con alguna mucho manera pues para nosotros va a ser provechoso porque estamos justamente tratando de conformar aquí charlas, talleres, conferencias, todo lo que podamos pues para que las generaciones a las que le va a corresponder el verdadero rescate, ya nosotros estamos de paso, pero dejarles por lo menos claridad en cuanto al concepto y lo que la economía significa, porque muchos de ellos conocieron la democracia, pero de manera muy incipiente. Ahora basta que la vivan como corresponde, rescatándola desde abajo hacia arriba. es. Bueno, Bueno, muchas gracias a ti y bueno, José Lares, y a toda tu audiencia, de verdad, siempre con todo lo que les pueda aportar. seguro que sí. Vamos a estar en contacto. Muchísimas gracias. Que tenga Gracias buen día. Hasta luego. para ustedes.